En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. La quinta sugerencia: pida el consejo de otros cristianos más maduros. En cuanto estos cristianos le vayan conociendo a usted, esto significa que usted tendrá que tener contacto con estos cristianos, no solamente el contacto de buenos días, hermano, que Dios le bendiga cuando entra a la sala de reunión, sino tendrá que tener más contacto con estos cristianos. Muchas veces otras personas espirituales notan nuestros talentos antes que nosotros mismos. En varias ocasiones, yo he notado en un hermano más joven o una hermana, yo he notado cierta capacidad que creo que tiene, un don que creo que Dios le ha dado. Y sencillamente lo que he hecho es animarle a considerar si es o no su talento. Animarle a poner a prueba, a ver si de veras puede o no hacer este trabajo. Y esta es la sexta sugerencia: pruebe. No tenga tanto miedo de fracasar en algún servicio espiritual que no lo intente. Si luego se da cuenta que no puede servir de esta manera, hay que reconocerlo y buscar otro área de servicio sencillamente. En una congregación, nosotros organizamos el trabajo de la iglesia bajo varios ministerios: la evangelización, los nuevos conversos, la enseñanza, la exhortación a los débiles e infieles, ministerio a los enfermos, benevolencia, mantenimiento del local, asistencia a las reuniones, es decir, llevando el control de quienes asisten y quienes no, y cuando fallen, adoración pública, como la cena del Señor, la dirección de los cantos, oraciones, etc., ministerio a los jóvenes, adolescentes, y etc. Luego pedimos que cada cristiano orara, que analizara sus propias capacidades, la clase de trabajo en la que se sentía cómodo, y luego que se colocara en uno de los ministerios. Ahora, no estoy diciendo que esta es la manera en que la iglesia donde usted se reúne debe organizarse. No estoy tratando de poner aquí un modelo o un patrón para que lo hagan de esta forma. De ninguna manera. Todo lo contrario. Lo único que estoy tratando de hacer es darles un ejemplo de una manera en que una congregación analizó sus necesidades, sus problemas, sus ministerios que quería llevar a cabo, que pensaba que Dios quería en ese local, en ese lugar, que se tenían que hacer para que la iglesia avanzara y la obra de Dios se llevara a cabo. Y luego empezamos a buscar a hermanos que pudieran servir en estos diferentes ministerios o servicios. Hermanos y hermanas voluntarios tomaron diferentes responsabilidades y espero que tal vez este ejemplo les sirva para que cuando ustedes hagan su análisis en su iglesia en la cual usted se reúne, la iglesia del Señor en su localidad, cuando analizan cuáles son las necesidades, cuáles son las obras, los ministerios que nosotros podemos o debemos llevar a cabo, y luego permitir que diferentes personas se vayan colocando en estos diferentes servicios o ministerios en la iglesia del Señor. Así que conforme a la situación y las necesidades en la congregación específica, esta es una manera de hacerlo, adaptándose, por supuesto, a la situación, la cultura, que es muy diferente en diferentes lugares, y muchos otros factores en cada iglesia local. Uno encontrará la forma. Ahora quiero hacer referencia, ya que estamos hablando de esto, antes que empiece a contestar la sección de preguntas sobre el capítulo 12, versículos 1 al 8. La pregunta número 28 de esta sección de preguntas número 21 es un deber práctico. Es muy importante. Por favor, algunas veces, hermanos que están estudiando estos cursos ven estos deberes prácticos y no les dan mucha importancia. Hermanos, estos son los que tienen mayor importancia.
que el sencillamente contestar una pregunta sobre un texto de la Biblia, el tomar lo que hemos aprendido y ponerlo por práctica. Así que este deber práctico le estamos asignando el 25% del examen. Debe ser más, debe ser el 50 o el 60, tal vez el 90. Pero usted debe hacer un estudio cuidadoso de las necesidades espirituales y materiales que existen en la congregación en la cual usted se reúne. Ahora, es probable que tenga que consultar con otros hermanos y hermanas. No olvide consultar con hermanas, porque muchas veces ellas se dan cuenta de cosas que los varones no se dan cuenta de ellas. Así que consulte con hermanas también en la congregación para hacer su análisis. Y luego debe analizar cuáles son las capacidades o los talentos o dones que suplen estas necesidades. En base a este estudio de la congregación, haga una lista semejante, no igual. No me vayan a copiar. Hagan una lista semejante a la que presentamos en los puntos que acaba de estar explicando en el estudio sobre el capítulo 2, versículos 3 al 8. Y si hay hermanos ya capacitados para una obra, ponga un signo de adición, de más, al lado de dicha capacidad. Si no hay hermanos capacitados para una obra, ponga un signo de menos al lado de dicha capacidad. Y luego me puede enviar una copia de su análisis juntamente con este examen. Como escribo en la sección de preguntas, esto concluye el deber para este examen, pero los siguientes pasos, de mucha importancia y beneficio para la obra del Señor, espero que los decidan seguir. Y pueden ser: 1. Organizar el trabajo conforme a estas necesidades y capacidades. 2. Asignar responsabilidades a hermanos y hermanas capacitados para cada obra. Y 3. Empezar el entrenamiento de otros hermanos para involucrar a todos conforme a las necesidades de la iglesia y los dones que Dios ha dado a cada uno. Si hacen esto, el trabajo de la iglesia aumentará. El fruto que Dios dará, sin duda, aumentará tremendamente. Así que le animo a no sencillamente cumplir con lo que requiere el examen, sino cumplir con lo que requiere el Señor de cada uno, usando su don, conforme a la medida de fe que Dios nos da. Nuestro estudio de los versículos 9 al 13, que presentan el deber del cristiano con relación a la familia de Dios. Y este deber fundamental es el amor fraternal. El texto bíblico dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En relación a lo malo y lo bueno, nos dice que debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Sabemos que Dios aborrece la maldad, y nosotros como hijos de Dios también debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Esto no significa aborrecer o odiar al pecador, sino el pecado. Hay un sermón muy interesante que he predicado que es odiando al pecado, aborreciendo al pecado, mas no al pecador. Y creo que uno de los ejemplos más claros lo tenemos en el Evangelio según Juan en el capítulo 8, de aquella mujer adúltera, a la cual Cristo perdonó, pero al mismo tiempo insistió en que no siguiera practicando el adulterio, manifestando que él no estaba aprobando el pecado, pero sí estaba con misericordia para la pecadora.
Debemos aprender nosotros a aborrecer lo malo. El pecado no es algo al cual el cristiano se acerca lo más que pueda. No es que quiere ver el cristiano cuán próximo puede vivir al pecado, sino que quiere ver cuánto se puede alejar de ello. No es que el cristiano pregunte cuánto puedo hacer sin condenarme, sino que el cristiano quiere alejarse y lograr hacer lo menos de lo malo que puede en su vida. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. La palabra significa literalmente asirse de algo. La palabra original colao viene de cola, que aún en español es pegamento, pasta. Así que debemos aprender a seguir en pos y asirnos de aquello que es bueno, alejarnos de aquello que es malo. El amor fraternal, según el versículo 10, prefiere honrar al hermano. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Se trata de un mandamiento, el amarse con amor fraternal. Debemos amarnos unos a otros con amor fraternal como mandamiento que Dios nos ha dado. Es una decisión que debemos nosotros tomar de cumplir con lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha ordenado, aun cuando tal vez no somos tan buenos amigos. No hay tanta amistad, pero debemos amarnos. Se trata en este caso del amor de familia. Y esto implica el parentesco espiritual que tenemos todos los hijos de Dios en Cristo Jesús. Estamos hablando de una expresión de afecto, como el que se expresa a hermanos y hermanas en la familia de uno. Cuán hermoso es cuando en una iglesia se tratan con amor fraternal. No solamente que estamos buscando el bien del prójimo, porque esto lo podemos hacer del enemigo, sino que hemos logrado una intimidad, una preocupación sincera, un afecto genuino entre hermanos. Y estamos en un ambiente de familia. El ambiente de la iglesia local debe ser un ambiente de familia. Un ambiente en el cual el afecto se expresa sinceramente, con pureza, con humildad y al mismo tiempo de una manera muy genuina. Y esto de una forma en la cual manifestamos el amor fraternal es que en cuanto a honra nos preferimos los unos a los otros. Esto es muy semejante a lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En vez de buscar para sí mismo la honra de la preeminencia, la da al hermano. Prefiere que el hermano sea honrado en vez de sí mismo. Ahora, entiendo que este no es el impulso natural del ser humano. Al contrario, esto de preferir a otro para la honra contradice el impulso natural egoísta del ser humano. Así que estamos hablando de una actitud sumamente espiritual. Creo que debo hacer referencia a dos preguntas que encontrará en la sección de preguntas número 22 sobre este punto que acabamos de estar explicando. Es la pregunta 4 y la 5. En estas preguntas pido ejemplo específico, primeramente de la vida cotidiana, de cómo el cristiano puede cumplir con el principio de preferir al otro en cuanto a honra. Por favor, estamos buscando un ejemplo de algo que sucedió o que puede suceder. Algo específico, por favor. Algo que puede aplicarse en la vida cotidiana, no en la iglesia, en la vida cotidiana,
fuera de las reuniones de la iglesia. En el número 5, la pregunta número 5, estamos buscando un ejemplo específico de cómo puede cumplirse este principio en las actividades en la congregación. Debe ser específico nuevamente, pero ahora ya no de la vida diaria, sino de las actividades en la congregación misma. Así que, por favor, esté seguro que piense bien en esto y que analice lo que puede suceder o lo que ha sucedido y cómo puede el cristiano manifestar este principio. En los versículos 11 al 13, luego del capítulo 12, nos presenta una serie de actitudes prácticas que son muy importantes, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Es decir, que el cristiano debe ser trabajador. Y hay varios textos en la Biblia que enseñan esto. El cristiano es trabajador dentro de las actividades de la iglesia, en su vida hogareña y en todo aspecto de su vida. El cristiano debe ser trabajador. El cristiano además debe ser entusiasta, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra ferviente significa hirviendo. Estamos hablando de un entusiasmo en el servicio que nosotros rendimos a Cristo Jesús. No es aquella actitud que a ver si tengo que levantarme y hacer algo ahora y no me gusta y no quiero hacerlo, no creo que valga la pena, de todas maneras no resultará nada bueno de esto. Eso no es el fervor, pero es la mentalidad que muchas veces es la actitud que frecuentemente encontramos. El cristiano debe ser entusiasta. Tercero, el cristiano debe ser feliz y optimista, nada del pesimismo. Debe ser gozoso en la esperanza. En la esperanza celestial encontramos nosotros y expresamos nuestro gozo. Ciertamente a veces nos desanimamos, a veces sufrimos, a veces tenemos nosotros dificultades en la vida y nos ponemos tristes, pero cuando empezamos a pensar en la esperanza celestial que Dios nos ha dado y la seguridad de su presencia en nuestra vida, debemos encontrar felicidad y optimismo. Además, el cristiano debe ser paciente en toda situación, sufridos en la tribulación, dice el texto en el versículo 12. La palabra sufrido significa permanecer debajo e incluye la idea de soportar. La palabra tribulación significa literalmente presión, es decir, que el cristiano debe soportar la presión de la vida. La vida nos presiona, la vida nos quiere destruir, pero el cristiano es paciente, es sufrido. Él permanece bajo esta presión, él soporta esta presión de la vida. Además, el cristiano debe comunicarse siempre con Dios, constantes en la oración. Casi siempre que un cristiano me está hablando de sus problemas y le estoy tratando de dar consejos, si pregunto, bueno, no debemos olvidar que la oración es muy importante en esto. Y casi siempre la respuesta es sí, y de veras que no he estado orando mucho como debo. Seamos constantes en la oración. Además, el cristiano debe ser dadivoso y lleno de compasión para con sus hermanos necesitados, compartiendo para las necesidades de los santos. Cuando hay necesidad, manifestamos el amor a nuestros hermanos, haciendo lo que podemos hacer para suplir esta necesidad. Además, el cristiano debe ser amigable y considerado de sus hermanos viajeros, practicando la hospitalidad. Una práctica que muchas veces es ausente del hogar del cristiano. Es el tener una puerta abierta para sus hermanos que están viajando de un lugar a otro y que necesitan pasar la noche con ellos. Necesitan un lugar que los reciba. No estamos hablando de permitirse ser abusados, pero sí hay que practicar la hospitalidad con aquellos hermanos que de veras necesitan de nuestra ayuda, especialmente en situaciones de viaje. Pero no solamente en estas situaciones, sino en todo. Debemos ser hospitalarios nosotros en nuestros hogares.
En los versículos 14 al 21 del Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo se dirige al problema complicado de la relación del cristiano con sus enemigos. Y las instrucciones fundamentales son sencillamente no vengarse, sino vencer con el bien el mal. Bueno, digo que es un mensaje sencillo, porque es sencillo dar el mensaje. Vivir el mensaje es bastante complicado, bastante difícil para todos nosotros. Pero este es el tema y estos son los puntos principales que nos presenta. Leamos el texto, comenzando en Romanos capítulo 12 y el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de agua amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Primeramente nos dice en el versículo 14, bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. No es suficiente para el cristiano, para la vida nueva en Cristo. No es suficiente dejar de maldecir a los perseguidores. Es necesario bendecirlos. Es decir, literalmente la palabra bendecir significa hablar bien. En vez de hablar mal de ellos, hablar bien de ellos. Es muy difícil, pero es exactamente lo que nosotros encontramos en el ejemplo y en las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. De aquellos que lo estaban crucificando, Jesucristo le dijo a su Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Y también nos enseña a nosotros que debemos amar al enemigo, no odiarlo, sino amarlo. Y encontramos varios otros textos en el Nuevo Testamento que nos enseñan lo mismo. La enseñanza es clara, la enseñanza es difícil de cumplir, pero se requiere de las bases fundamentales establecidas ya en los primeros 2 versículos de este capítulo. Y principalmente se requiere de haber logrado la transformación de la vida por medio de la renovación de la mente. Se requiere de un arrepentimiento, un cambio de mente radical, en el cual nosotros ahora vemos las cosas desde otra perspectiva, la perspectiva de Dios mismo. Ahora entendamos, no nos está diciendo que nos va a gustar que nos persigan. No nos dice que vamos a sentir nosotros un calorcito muy bonito, una amistad muy tremenda con aquellas personas que nos están persiguiendo, nos están haciendo el mal. La enseñanza es que debemos en nuestra conducta conducirnos de una manera específica hacia nuestros perseguidores, hacia nuestros enemigos. Y en este versículo, la conducta específica es bendecir, hablar bien, no hablar mal, no empezar a criticar y condenar y juzgar a aquellas personas, sino encontrar algo que es beneficioso, encontrar algo que es bueno y decir esto acerca de aquella persona. En vez de estarle maldiciendo, le estamos bendiciendo.
Luego en el versículo 15 también nos enseña que debemos aprender a sentir lo que siente la otra persona. Si la persona se siente gozoso, entonces nosotros aprendemos a sentir con ellos su gozo. Si la persona está llorando, se siente triste, nosotros aprendemos a compartir su tristeza. El cristiano debe aprender a identificarse con los demás de la misma manera que nuestro Salvador se identificó con nosotros en nuestra condición humana. La empatía es una característica de la vida nueva en Cristo Jesús, algo que aprendemos de Cristo mismo, el gozarse con los que se gozan. El cristiano debe encontrar gozo personal en el gozo legítimo de otras personas. No sentirá envidia, sino que sentirá gozo, con el honor, con la bendición que recibe aquella persona. Llora con los que lloran el cristiano. El cristiano debe expresar la compasión hacia otras personas cuando sufren diferentes problemas. Y esto en contraste con aquel que se alegra de la calamidad mencionada en Proverbios 17:5. Es nuevamente seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien pudo llorar con la familia de Lázaro cuando él había muerto. También en el versículo 16 nos enseña que debemos estar unidos en humildad, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes significa literalmente que unos a otros están pensando lo mismo. No se refiere tanto a la unanimidad doctrinal, sino más bien a un espíritu de igualdad en este contexto que hace posible la armonía, o sea, la unidad al nivel personal. Sencillamente, no debemos ser parciales, no debemos ser altivos, literalmente no debemos pensar las cosas altas, debemos evitar aquella actitud de superioridad y jactancia personal. Y en la conducta, no solamente en las actitudes, sino en la conducta debemos asociarnos con los humildes. La palabra asociándonos significa adaptándonos a ellos. Es pecado, hermanos, evitar la compañía de ciertas personas debido a su condición humilde, sea en cuanto a lo económico, lo social, lo intelectual o lo que sea. Es pecado. Es contrario al Espíritu de Cristo, a su ejemplo, a sus enseñanzas y a la naturaleza de la vida nueva en Cristo Jesús. Debemos hacer el esfuerzo necesario para lograr adaptarnos a ellos, para que las diferencias económicas, sociales, intelectuales o las que sean, no presenten obstáculo para nuestra plena comunión en el Señor. No seáis tampoco, dice, sabios en vuestra propia opinión. La jactancia intelectual es tan mala como lo es la jactancia en base a la condición socioeconómica. El cristiano no solamente debe asociarse con los humildes, debe ser humilde.